Ya son las 6:09, 1 hora menos en Canarias. Se nos pasa el tiempo volando. Cuando empezamos parece que es larguísimo el programa y luego pasan los minutos a una velocidad de vértigo. Ya estamos en la última hora, en el tiempo de gabinete. Yo que en la pausa pues aprovecho para ir al lavabo y esas cosas que se hacen en las pausas. Cuando vuelvo voy viendo caras diferentes. Van cambiando ustedes, ¿no? Sí, ¿no? Aquí me hacen... Hay alguien que más o menos está, pero imagino que es la manera de que todo el mundo esté un ratito aquí sentado. Agradezco enormemente que hayan venido tantos salmantinos a ver el programa de toda índole y que además pues tengan la buena voluntad de irse levantando para que otros ocupen su lugar y que no todo el mundo, porque hay como mínimo unas, 20 personas que tienen que estar de pie. Les agradezco mucho el interés, de verdad. Bueno, pues aquí estoy muy bien acompañada. Ya ven a esa señora a mi derecha, es la doctora Noelia Adanes. Un poco más hacia aquí el doctor Fernando Iwasaki. Y Juan Manuel de Prada, que cualquier día se hace un doctorado. Bueno, yo de momento soy licenciado. El licenciado. El licenciado de Prada, que por lo visto, bueno, tenéis vinculaciones con Salamanca. Tú estás ahora, Juan Manuel, aquí en el archivo buscando información. ¿Puedes decir de qué o no? Sí, estoy trabajando sobre una escritora de la época de la República de la Guerra Civil, de la que quiero hacer una edición de su obra. Y estoy buscando colaboraciones periodísticas. O sea que en el archivo te ven... He estado trabajando hoy todo el día y tendré que venir algún día más. Algún día más, vale. Más vinculaciones. El doctor Iwasaki... Y además hoy presento mi libro. ¿Hoy presentas el libro? Mi último libro, en el Casino, a las 8. ¿A las 8? Aprovechando el viaje, o sea, como ves, aprovecho los viajes, que es un gusto. Pues sí, pues entonces ya lo saben, cuando salgan de aquí se van al Casino a la presentación del libro de Juan Manuel de Prada. ¿El libro del cine? Los tesoros de la cripta. Los tesoros de la cripta, que está muy bien. Bueno, pues Fernando Iwasaki, hiciste aquí un doctorado. Un doctorado en literatura. Literatura española hispanoamericana. ¿En qué año fue eso? 2005. 2005. Y Noelia Adanes también tiene vinculación con la Universidad de Salamanca, ¿no? Sí, yo hice un MBA y lo hice de verdad, yo no me lo compré. O sea eras tú la que lo hizo de verdad. Tengo un MBA en gestión de instituciones y empresas culturales, porque en la Universidad de Salamanca es de las primeras universidades en las que había ese tipo de titulación superior de gestión cultural. Ya. O sea que hubiera sido una buena ministra de Cultura, Noelia Adanes, digamos. No, porque es verdad. Todavía puede serlo. Algún día puede serlo, ¿no? Es que no hay tantos, no sé si hay muchos gestores culturales en España. Por eso es mérito de la Universidad de Salamanca, en una medida importante, el haber puesto esa titulación sobre la mesa antes de Bolonia incluso. Sí. Pues nada, estamos aquí en la colina de las catedrales. ¿Habéis visto un poquito la Casa Museo Lis o no? Sí, yo también estudié aquí, ¿eh? Yo estudié aquí y viví en total 8 años en Salamanca. Ah, bueno, claro, es que no por repetir curso, que conste, ¿no? Sino porque acabé la carrera y seguí aquí algún tiempo más. O sea que, claro, tú eres de Zamora y los de Zamora venís a estudiar a muchos a Salamanca. Con unos años aquí, sí. Ah, muy bien. O sea que... Mis primeros libros los escribí aquí, en Salamanca. ¿En Salamanca? Sí. Caramba, no, pues cuántas vinculaciones, ¿no? Tenéis todos con Salamanca, sí. Está muy bien. Una pena porque podríamos haber hablado de la Universidad de Salamanca, pero es que como están los temas tan calientes, pues yo quería hablar del PP, porque ya ha puesto fecha para el Congreso extraordinario, será el 20-21 de julio. Mucho calor, ¿no? Y ya buena parte de los programas ya están de vacaciones también, ¿no? Es una fecha así un poco descolgada, digamos. Bueno, el viernes de la próxima semana se van a dar a conocer ya oficialmente los precandidatos, que luego tendrán una doble votación. El PP ya ha abierto, por tanto, su proceso de renovación, pero un poco lo que nos planteamos hoy es si es un tema de nombres, solamente de nombres, o si de renovación también de las ideas. Vamos a irnos a Madrid porque Asun Salvador, que está siempre al pie del cañón, nos hace el informe del tema de hoy. ¿Qué tal, Asun? Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Pues muy bien, aquí escuchándoos toda la tarde y viendo cómo estáis disfrutando por allí. Y bueno, pues os cuento que hay un sector del Partido Popular que quiere que se aproveche este congreso para confrontar y debatir distintos proyectos. Cuenta hoy El País que los políticos regionales que están más alejados de la dirección creen que ha llegado la hora de que el Partido Popular, que se ha centrado tanto en lo práctico y en la gestión de la crisis, recupere ya la carga ideológica, que sería un poco, ¿no?, pues la manera de dar la batalla a Ciudadanos. Y en ese grupo se integrarían, por ejemplo, Luis Asúa, que se enfrentó a Cifuentes para dirigir el PP en Madrid, nombres también como el de José Luis Bayo, que compitió
ocurrido en la Comunidad Valenciana, o el expresidente balear y senador José Ramón Bauzá, que ha amagado con la posibilidad de presentarse para recuperar la línea liberal en el Partido Popular. También hay una corriente compuesta por distintos militantes de comunidades autónomas que no descartan postular su candidatura y que piden unas primarias reales, abiertas, en las que voten todos los militantes, y sería una opción que también ven con buenos ojos los mandos intermedios del PP, que están más en contacto con el votante. Hoy ha dicho Rajoy: no tengo ni sucesores ni delfines, y resurge por lo tanto el debate sobre los nombres, si será Soraya, si de la Serna, si Feijóo, quién serán finalmente los candidatos, pero también se debate sobre el sentido mismo de la regeneración. Para el hoy portavoz del partido en el Parlamento Europeo y ex vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, importa sobre todo el para qué. Este es un momento en el Partido Popular para la reconciliación con nuestros votantes, para la regeneración del proyecto. Me parece que lo menos importante es el quién y lo más importante es el para qué. Interesantes las palabras de Esteban González Pons, creo yo. Y valientes, se pedía también valentía al nuevo dirigente, y creo que lo que él ha dicho también me parece valiente. Bueno, pese a todas las voces que están pidiendo ese debate sobre las ideas, sobre el para qué o el qué, ¿no? Un debate de altura, en palabras de Rajoy, de momento en el Congreso del mes de julio no hay previsto debatir ningún tipo de cuestiones programáticas de eso que sería el mundo de las ideas políticas, ¿no? ¿Sabemos ya, Asun, cuál va a ser la dinámica del Congreso? La dinámica básica está escrita. A priori no se debaten ideas, porque ese debate se reserva a los congresos ordinarios, y este es un congreso extraordinario. La dinámica sería: a partir del próximo lunes, cualquier militante que reúna 100 avales puede presentarse como precandidato, y ya el viernes sabremos quiénes van a competir oficialmente. El 5 de julio los militantes van a poder opinar, y en esto es la primera vez que lo hacen, sobre los candidatos, y también elegirán, como venían haciendo habitualmente, a los compromisarios, que son quienes tienen la última palabra en el Congreso Extraordinario, al que como mucho pueden llegar 2 candidaturas. No obstante, si uno de los precandidatos logra más del 50% de los votos, una diferencia de 15 puntos sobre el segundo, o ser el más votado en la mitad de las circunscripciones, ya sería directamente proclamado candidato único, y tampoco veríamos pugna entre candidaturas y por lo tanto entre proyectos. ¿Qué es lo que más teme el Partido Popular? Que haya pugna entre candidaturas. Habrá que ver por qué ese miedo, ¿no? Si a qué obedece. Porque en otros partidos sí se producen. A lo mejor han tomado nota de lo que ocurre en otros partidos y no quieren que les ocurra. En fin, gracias a un Salvador desde Madrid por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora ya pregunto a Noelia Danez, Fernando Iwasaki y Juan Manuel de Prada, no sé quién quiera empezar. Esa respuesta de, no, es que las ideas se debaten, el aspecto programático y el debate puramente político es en un congreso ordinario, no en el extraordinario. A mí me sorprende, porque una cosa debería ir vinculada a otra, ¿no? Es decir, que se escoge a alguien en un congreso extraordinario porque se entiende que que defiende mejor una línea programática que, una vez debatida en profundidad, es la que se plantea de cara a los electores, no sé. Naturalmente, pero ya más claro que está también ligado al temor a que haya confrontación entre candidatos. Pero es que yo creo que un partido en una situación como la que está el Partido Popular, evidentemente que podemos hablar casi de una refundación, y a lo mejor sin casi, eso solamente se puede producir si hay personas que exponen cuál es su proyecto político. Y en ese proyecto político, naturalmente, tiene que haber confrontación. Por otra parte, a mí no me parece... Acabamos de tener la experiencia en el PSOE, ha sido una experiencia catártica y beneficiosa, evidentemente, para el PSOE. No entiendo por qué ese miedo por parte del Partido Popular, honestamente, salvo que estén obsesionados en reconquistar el poder mañana mismo, que eso es una cosa que yo creo que es imposible. Yo creo que el Partido Popular tiene que... Vamos a ver, hay un célebre discurso de Donoso Cortés, el discurso sobre la situación de Europa, en donde Donoso Cortés le reprocha a Narváez, que, bueno, pues podríamos decir que es un líder, como si fuera un líder del PP, digámoslo así, ¿no? Le reprocha que le ha antepuesto a todo el economicismo, y que los pueblos, más allá de que busquen o que quieran el bienestar material no complace nuestro espíritu, y entonces necesitamos políticos que enarbolen ideas a las que nos podamos adherir. Es que este es el ABC de la política. Y el Partido Popular
también quiso apoyarlo todo en el economicismo, ¿no? Y entonces se hartó a decir que habíamos salido de la crisis, cosa harto discutible, naturalmente, pero esa fue toda su obsesión, ¿no? Y a mí me parece penoso que ahora que han sido desalojados del poder no se den cuenta que lo que sus potenciales votantes reclaman es precisamente un partido que exponga un ideario que sea atractivo y además que contraste con los idearios de otros partidos. Además, la única manera que tiene el Partido Popular de alzarse sobre su competencia directa, que es Ciudadanos, a quien siempre se le ha reprochado pues, un cierto camaleonismo político, una cierta indeterminación, una cierta actitud cosmética ante la política, es ofrecer ideas atractivas. Entonces no entiendo este temor. Bueno, sí lo entiendo, claro. Se entiende muy bien. Se entiende muy bien, ¿no? Se entiende que lo que hay ahí son personas... Hombre, la competencia siempre entre personas generan algunas heridas que luego hay que... Ya, pero es que esa es la única manera... Ya. Yo, vamos, entiéndeme, yo ya he desarrollado un cierto escepticismo e incluso incredulidad ante la política, pero a mí un político que me quiera conquistar, me tiene que conquistar ofreciéndome unas ideas que me parezcan potentes, sugestivas, de lo contrario no me van a traer. Desde luego. Y no entiendo cómo un partido que ha sido desplazado del poder y que aspira a recuperar la hegemonía dentro de la derecha, dentro del amplio espectro de la derecha, pues aspira a hacer un congreso como de Matute, una sucesión también medio a hurtadillas. Me parece un poco penoso, no tiene sentido. Como mínimo es la primera vez que se va a producir el relevo en el liderazgo, teniendo una competencia directa y feroz, si hacemos caso a las últimas encuestas, en el centro derecha que ese partido de Ciudadanos. No es lo mismo ocupar tú todo el espectro del centro a la derecha, incluso muy a la derecha, que tener otro partido que ahora compite exactamente por ese liderazgo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo veis? Pero es que no es solamente Ciudadanos, es decir, que tú tienes ahora por primera vez en un espectro de todo el escenario político, no un partido que ocupa toda esa área, sino tres. Está Vox, está Ciudadanos y está el Partido Popular. Por lo tanto, es muy importante afinar... Pero Vox no tiene representación parlamentaria. Pero en las próximas elecciones, cuando se convoquen... ¿Tú crees que podría tenerlo? Yo creo que va a estar, en todo caso, en lista. Y por lo tanto es interesante para el Partido Popular encontrar no solo un discurso, sino un planteamiento, unas ideas que de alguna manera lo diferencien de esas otras dos alternativas. Por otro lado, hay un temor a la crisis de un modelo en la sucesión. Si nos ponemos a pensar, solamente tenemos dos líderes en el Partido Popular, que son José María Aznar y Mariano Rajoy, en un contexto en el cual ya hay otras fuerzas presentes y un cambio generacional en el electorado. Entonces, probablemente el Partido Popular puede tener predicamento en votantes mayores de 50 años, pero en votantes menores de 50 años es donde está perdiendo una batalla con personas que están mirando lo que ocurre en otros partidos y que han cambiado, pueden seguir siendo personas a favor de una serie de medidas que representa el Partido Popular, pero que con respecto al, por ejemplo, matrimonio gay y otras situaciones en donde se ha producido una apertura, ya no van a seguir la línea tradicional de un partido conservador. Entonces ahí también el Partido Popular va a tener que definirse, y creo que es importante la definición ideológica. Antes cabía todo en el Partido Popular, conservadores, demócratas cristianos, liberales, ultramontanos, etcétera. Ahora hace falta que eso se decante. Lo que pasa es que cuando escoges un target estás dejando fuera a otros, así que se entiende que la principal pretensión de un partido político sea la universalidad dentro, digamos, de un determinado espectro, ¿no? Renunciar a priori, no, liberal no, o conservador no, o ultramontano no, pues habrá que dar ese mensaje ambiguo, sí, y en la ambigüedad seguramente hay problemas. Pero ¿no? Cuando te casas es igual, o sea que... Sí. Noelia, la doctora en políticas, ¿qué dice? Bueno, no, por hacer un comentario a algo de lo que ha dicho Juan Manuel, yo veo más a Donoso en el PP y a Narváez en Ciudadanos. Bueno, si tuviera que se tuviera que... Lo ponía como ejemplo de lo que... No, pero me ha hecho gracia porque la confrontación de estos dos personajes, pues de alguna manera me quiere recordar algo que está pasando hoy. No sé, yo entiendo, no sé nada de la vida interna del Partido Popular ahora mismo, no tengo ninguna clase de información privilegiada,
estoy muy lejos de ese entorno político y del espectro un poco que representa, pero la sensación que tengo es que más allá de las familias que pueda haber, es decir, de las personas con capacidad para liderar opciones dentro del partido y dirigirlo, hay dos sectores, uno interesado en hablar de verdad de regeneración y en abrir el melón de los problemas reales que tiene el Partido Popular, que tienen que ver con cómo se ha gestionado internamente. Estamos hablando ahora mucho de ideas, de programa, de ideología, de renovar la ideología, de captar otra vez el voto de un electorado que, como ha dicho el propio Fernández Pons, se ha alejado, ¿no? Hay que reconciliarse con nuestro electorado tradicional. Y a mí lo siento, pero esto me suena un poco a cortina de humo. El problema que ha tenido el Partido Popular no ha sido de orden ideológico. Aquí no ha habido un problema de ausencia de programa o de haberse decantado por las cuestiones económicas y dejar a un lado las cuestiones políticas y sociales, porque es que esa es la norma de la política a escala planetaria a día de hoy. El problema que ha tenido el partido político es un problema interno de funcionamiento. Es un partido que ha funcionado engrasado por la corrupción. Este es el problema. Y que además ha funcionado de manera... O sea que hay poco que abordar a nivel de ideas. Pero... Y que además ha funcionado de forma antidemocrática, porque es un partido que incumple, desde luego de manera más flagrante que otros partidos, y que incluso que otros partidos tradicionales como el PSOE, el mandato constitucional de funcionar internamente en clave democrática. O sea, es un partido en el que no se celebran jamás elecciones primarias para dirigir a sus líderes. De manera que yo, lo de que la ideología del Partido Popular esté ahora mismo pendiente de definición, no me lo creo en absoluto. El Partido Popular definirá su ideología en materia, digamos, en el terreno de lo social, en función de lo que diga Ciudadanos, porque ahora mismo lo que estos dos partidos de la derecha se disputan es el liderazgo en la oposición. Y yo lo que creo que tiene un problema, y lo tiene de carácter urgente y perentorio el Partido Popular, de diseño interno y de funcionamiento interno, es decir, de quiénes son sus líderes, de cómo es, perdón por utilizar otra vez esta palabra que empleé hace unos días, cómo es la trazabilidad de esos líderes, es decir, cuál es su trayectoria y cómo de limpios están, qué representan en los lugares de los que proceden, qué han hecho bien y qué han hecho mal, porque la ideología del PP está muy clara. Es un partido de derechas que además bebe de una cultura política de signo posfranquista. Y bueno, pues ahí es donde tienen que seguir, es decir, esa es su línea y sus ideas en ese sentido pues cautivan y seducen a su electorado, que es el que sea. Hombre, eso de posfranquismo, no sé si alguien quiere rebatirlo. No, bueno, si alguien de ustedes quiere opinar al respecto, por favor. Históricamente, genealógicamente, quiero decir, es un partido, claro, o sea, eso es indiscutible. Viene de Alianza Popular, que fue un partido que hizo un señor que había sido ministro de Franco. Después esto lo podemos interpretar de muchas maneras, pero la genealogía del partido es esa, y eso es incuestionable. Yo no estoy de acuerdo con Noelia. Bueno, si el pobre Donoso Cortés se tiene que estar removiendo en la tumba al haber sido identificado con el PP. Bueno, es una butada, Juan Manuel, es una broma, porque simplemente es imposible establecer una comparación. Tampoco creo que el Partido Popular haya decaído en intención de voto por su corrupción. En realidad la corrupción entre los adeptos a un determinado partido es poco castigada, no nos engañemos. En España yo creo que lo está haciendo, y que el Partido Popular a futuro sabe que es con eso con lo que tiene que luchar. Yo creo que al Partido Popular lo que le ha castigado fundamentalmente es la cuestión catalana. Porque el Partido Popular... Es la sentencia de la Gürtel lo que lo ha tumbado y ha motivado una moción de censura. Lo ha tumbado, sí, no la ha puesto en funcionamiento el 155. Lo ha tumbado el Parlamento, claro, y lo ha sacado del gobierno. El derrumbe en intención de voto, que te quiero decir que eso es lo que va a contar de cara a unas elecciones próximas. El derrumbe en la intención de voto no es por la corrupción, es fundamentalmente por el tema catalán. Y eso tiene una explicación psicológica que yo en algún programa ya he dicho, y también en esto no estoy de acuerdo contigo en cuanto a la ideología del PP. El Partido Popular es un partido que ha ido dimitiendo de todas las causas que presuntamente defendía a lo largo de los años, y su electorado, alguien hacía la broma de que los conservadores con frecuencia no son conservadores sino conservaduros, es decir, personas que quieren tener su dinerito seguro. Y muchos de los votantes del PP que querían tener su dinerito seguro han ido también dimitiendo de esos principios, de esas ideas que supuestamente el Partido Popular defendía y que ha ido dejando de defender a lo largo de todos estos años. Y cada vez más gente seguía votando al Partido Popular consciente de que estaba traicionando sus principios. Pero llegó el último, que era la cuestión de, la unidad de España, que no deja de ser un fetichismo de la derecha, porque al final uno tiene la impresión de que quienes dimiten de principios
de todos sistemáticamente y luego se aferran de forma tan espaventera al de la unidad de España, en el fondo lo que están es tratando de esconder todas esas renuncias previas. Y en ese momento Ciudadanos ha tenido la habilidad de ponerse picha brava y mostrar un ardor guerrero de forma un poco o un mucho irresponsable, y yo creo que eso es fundamentalmente lo que ha provocado esa sangría de votos en el Partido Popular. Lo que pasa que eso de alguna manera se ha invertido porque muchas personas piensan que el Partido Popular ha sido desposeído del poder de forma torticera, cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Es decir, nos puede gustar más o menos la forma en la que ha sido despojado del poder, pero eso es una cosa perfectamente legal, constitucional, etcétera, etcétera, y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que, según las últimas encuestas, parece que Ciudadanos vuelve a perder votos. Y además ahora... ¿Y eso qué os indica? Porque es curioso, ¿no? Bueno, pues todas las encuestas publicadas en las últimas 48 horas... ¿Y qué nos indica que en una semana el Partido Socialista haya subido 40 diputados en intención de voto? Porque la operación de la moción de censura ha sido una operación que premia el electorado, digamos, de una manera... casi literaria, o sea, esta intención de voto expresa más intención que voto, ¿no? O sea, hay que entenderlo así, nadie está votando. Lo que estamos es, digamos, proyectando una sensación en una situación que es una situación novedosa e insólita. O sea, el cambio de gobierno... eso, de expresar más intención que voto. Sí. Yo creo que son encuestas que parecen más tweets que otra cosa. ¿Encuestas? Estos sondeos de los que se hablan tienen el metabolismo de los tweets, es decir, no, de ninguna manera indican... sociológicamente una fotografía más o menos fija de lo que ocurre ninguna en la demoscopia política es una fotografía. Yo creo que de hecho se han equivocado en los últimos años es una Polaroid de sentimientos, y depende también de quién las encarga, estados de ánimo, emociones, y luego no nos engañemos, vamos a ver, el español, esto también me lo decía Cela de forma muy, muy cruel, ¿no? Me decía que el español es por naturaleza arrimadizo del poder, o sea, que es por naturaleza... ¿Y la española? El español y la española. ¿Y la europea? El español y la española. Y es verdad, es decir, las personas que aclamaban a Alfonso XII un mes antes de las elecciones de la Segunda República, pues estaban en la Puerta del Sol celebrando el advenimiento de la República. Y las personas que iban todos los años a celebrar los cumpleaños del caudillo a la Plaza de Oriente, pues al día siguiente estaban en las manifestaciones democráticas. Quiero decir que hay un fenómeno, y muy especialmente en el temperamento del español, de adhesión al poder, ¿no? Y de movimientos corredizos al poder, que eso ha ocurrido siempre y que ocurre ahora también. Vamos a ver lo que ocurre de aquí a las próximas elecciones. Ahora, yo creo que el Partido Popular, repito, no puede pretender ir a las próximas elecciones con esa actitud camaleónica, ¿no? De no presentar batalla ideológica. Yo creo que eso es un suicidio. Pero dentro de la batalla... Sin embargo, no estoy de acuerdo contigo en lo de ir a un nicho. Yo creo que eso es un error. Es decir, cualquier partido que vaya a un nicho, yo creo que hoy en día cualquier partido, sea de izquierdas o sea de derechas, tiene al contrario que procurar ser un partido atrapalo todo. Es decir, lo que ha hecho, por ejemplo, Pedro Sánchez con esta maniobra del gobierno, ¿no? En donde está lanzando guiños a todas partes, incluido el Partido Popular. Incluidos los programas de radio. Sí. No, claro, para que un programa de radio funcione tiene que ser un poco atrapalo todo. Sí, claro. Es decir, que no podemos dirigirnos a un segmento muy determinado, muy concreto, sino, pero claro, ejemplo, digamos que el éxito está en lo más universal posible de aquellos a los que te diriges, ¿no? Estamos en plena campaña de la declaración de la renta y a mí me parece que ese tema es también muy importante y es un tema en el cual se ha producido una abdicación, por emplear los términos que usaba Juan Manuel, porque si aparece un partido que ofrece una política fiscal diferente, yo sí pienso que eso puede tener una repercusión en el ánimo. Pero si el Partido Popular ha sido constante, totalmente, es una política fiscal regresiva, propia de un partido político de derechas. En materia de aborto va a defender lo que propuso, por ejemplo, Ruiz Gallardón, el último ministro que intentó también hacer una ley regresiva en cuanto al aborto. Pero tú dirías que la política hablemos fiscal, de todo. ¿La política fiscal del PP una política fiscal de derecha? Hombre, por favor.
Ah, ¿no es de izquierdas? No, Hombre, pero perdona, me parece que es una política fiscal. Hasta el 54%, la mayor subida de la democracia, Bueno, claro, de la historia reciente de España, la hace Montoro. Pero la política fiscal no 7 consiste... puntos no en un Consejo de Ministros. La recaudatoria, Claro, desde el punto de vista recaudatorio. Y pero desde el punto de vista distributivo, bueno, es regresiva. Pero en la distribución... La política fiscal tiene dos dimensiones. Pero en esa distribución ya hace falta otro discurso que por supuesto puede cambiar. El tema está en la cuestión recaudatoria. Pero el PP no va a cambiar su discurso nunca en materia de política fiscal. Al votante del PP mezclar. Montoro le parece un socialdemócrata Claro. de la peor calaña. Y al muy rico le debe parecer casi comunista, Montoro. Claro, bueno, perdóname la broma, pero la presión fiscal ha sido más alta Sí, que... pero la presión fiscal ha sido altísima. Luego en tú te un quejas... contexto de control de déficit público. Bueno, tú hablas de la eso redistribución de la riqueza, pero la redistribución de la riqueza no tiene nada que ver con lo recaudatorio. No, que vamos decía a ver, Fernández Guasaki. vamos a ver, la política de subida de impuestos del señor Montoro viene motivada por el control del déficit, que es una exigencia de la Unión Europea, sobre España, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? El señor Montoro sube la presión fiscal porque tiene que controlar el déficit, no porque tenga que redistribuir recursos sociales. No sé si se entiende la diferencia. Esa película... déjame acabar, por favor. No se recaudan más impuestos para distribuirlos, es decir, para enviarlos a sanidad, a educación, a infraestructuras, a obra pública. No, se hace para controlar una variable macroeconómica que es el déficit público. Y por eso existe el techo de gasto. Y por eso en Madrid no nos dejan gastar más dinero desde el ayuntamiento para invertir, por ejemplo, en guarderías, cuando hay superávit en las finanzas públicas del Ayuntamiento de Madrid. Es que no sé si esto se entiende, esto es de derechas. Oye, habrá gente de derechas a la que le parezca estupendo, pero eso es de derechas, de toda la vida. ¿No? Sí, sí. Hay mucha gente que no es de derechas aquí. Pero la gestión, esa yo estoy de acuerdo contigo que tiene ese signo, pero la recaudación, que es lo que el ciudadano percibe. Al servicio del control Ahora, del déficit. Esa política recaudatoria ya nos la aplicaron los países hispanoamericanos en la década del 90, lo hemos tratado en más de un gabinete. Sí. Aquí tenemos un revival de lo que pasó en Hispanoamérica en los años 90. Le ha pasado a Grecia, le ha pasado a Portugal, le ha pasado a Irlanda. Y en Hispanoamérica ha venido una década de populismo como reacción precisamente a políticas fiscales también nos de tipo restrictivo. Claro, entonces nosotros vamos ahora en este ciclo. Lo que pasa es que nuestro populismo viene con un signo más conservador que de izquierda. Pero habiendo aplicado esas mismas políticas, por ejemplo, de techo de gasto, etcétera, que era el consenso de Washington y el Banco Mundial y el Fondo Monetario, países hispanoamericanos como Chile, Uruguay, encontraron otras alternativas. Sí, con unos niveles de desigualdad social y de pobreza extraordinarios. Ahora eso sí, un crecimiento de un 7%. Se partía de una situación completamente distinta a la española. No os pongáis estupendos, que ya tenemos bastante con lo nuestro para que iros a Hispanoamérica. Cuando habéis leído el informe y se ha dicho que hay como una línea liberal que quiere... Sí. Que haya debate. Bauzá está en esa línea y además ha amagado con presentarse el expresidente de Baleares. Creo que fundamentalmente se refieren a esta cuestión que ha dicho Fernando. Yo creo que se refieren fundamentalmente a que saben que al electorado prototípico del Partido Popular le ha molestado mucho la subida de impuestos. La presión fiscal que consideran que ha llevado al nivel de exacción, o sea, de despojo por parte de Montoro, era indudablemente el ministro más odiado por parte del votante conservaduro. Sobre todo cuando por otro lado se hace una amnistía fiscal de los grandes ladrones de guante blanco que han acabado pagando no el 10% que nos dijo Montoro, sino el 1 o el 2%. Menos. Lo cual eso es demoledor y disuasorio para cualquiera. Y lo de Montoro con los autónomos ha sido tremendo. ¿No habéis visto ese que le está pasando la cartera a la nueva ministra? Perdón, se me acaba de ir el nombre a la ministra nueva de Hacienda, Nadia... esa es la de Economía. Es verdad. Montero. Le pasa la cartera del ministerio a Montero y le dice, mira, ves, piel de autónomo auténtica. La cartera del ministro. Pero eso demuestra que tiene un sentido del humor. No, sí, es un gag. Es un chiste. Me están chivando algo por ahí, pero no lo oigo. Es un meme. Es un meme. Es un meme. Piel de autónomo. Vale, es un meme. Piel de autónomo. Pues no lo he visto. No lo he visto. No, imagínate que dice eso, Montoro. De los candidatos. Perdona. ¿Por qué no? ¿Te lo crees tú? Montoro, ¿tú te creerías a un ministro de Hacienda en una comparecencia
diciendo Total, que hay me lo creo. el palo y la zanahoria Que sí, y que hay que que sí. guardarse las zanahorias después de dar los palos? Que sí, que pues me lo lo ha dicho creo. en una comparecencia parlamentaria. Podría haber dicho lo de la piel de autónomo, pero vamos. Pero perfectamente, vamos. Dentro del humor que gasta, se gasta Montoro. don Cristóbal, podría ser perfectamente. De los candidatos que en este momento hay sobre la mesa, ¿esperáis alguna sorpresa? Que haya un cuarto del que nadie habla o se habla menos, que pueda aparecer, o creéis que al final va a estar entre esos tres? Habrá algún friki, ¿no? Siempre hay algún candidato, quiero decir, alguien que aparece, ¿no? En el último momento, pero... Y que se retire en el último y que momento se retira también. y apoya a otro, ¿no? Y además eso a veces viene también desde la propia dirección del partido, o sea, esas maniobras se hacen. O sea, como Pachi López con Susana Díaz, Exacto, para que no ganase Pedro Sánchez. Esas maniobras se hacen, Pues Es a muy veces, difícil a veces porque- fracasan. a veces no salen bien. Si por algo se ha caracterizado esta etapa de Mariano Rajoy ha sido también por la represión de cualquier posibilidad de candidato incipiente, ¿no? Con lo cual es muy difícil. Ahí estaba Pablo Casado, pero que está muy tocado por las cuestiones de sus másters en Harvard. Sí, le han puesto, está como en la nevera, ¿no? Casado. En el Harvard suburbano de Madrid. Y yo creo que no, ahora mismo no hay ningún candidato. Hombre, estaba como tapada, pero en una sucesión tranquila y desde el poder, Ana Pastor. Pero Era tu candidata, además. Le gusta, sí, le sí, gusta. era Ana mi- Pastor. Le gusta. era mi candidata, pero era una candidata, repito, para una sucesión ordenada, tranquila No para esto. y no para esta. ¿no? Pero ¿eliminaríais a alguien ya entre Feijóo, Soraya Sáenz de Santa María y Dolores Yo de creo que Cospedal? Soraya en el partido no tiene apoyos, porque es una mujer que se ha dedicado a cortejar al enemigo, digamos, y en el partido sospecho que es muy poco querida. Tampoco veo a Cospedal. Yo creo que al final van a ir a una cosa búlgara por aclamación. en A el Feijóo. Congreso. A Feijóo. Feijóo. O sea, vemos una cosa búlgara con Alberto Núñez Feijóo. Sí. Bueno, hacemos una pausa, son las 6:40, una menos en Canarias. Los que quieran opinar, decir opinar al hilo de lo que han escuchado, algún matiz, alguna opinión propia, con mucho gusto les escucharemos. Bueno, pues estamos en los últimos 5 minutos de este programa. Seguimos emitiendo ya en esa super recta final desde la Casa Museo Lis aquí en Salamanca, desde este palacete modernista. Que no olviden que tienen ustedes que visitar si vienen a Salamanca. Tenemos WhatsApp, tenemos algunas opiniones entre los oyentes. Primero atendemos a los que están aquí presentes. Adelante, señora. Yo quería rebatirle a él una cosa. ¿A de Prada? Sí, que ha dicho que el Partido Popular no tiene genes del franquismo y tiene muchísimos. Yo no he dicho le nada voy de a eso, ¿eh? Sí, que genealógicamente no tienen el franquismo. Le voy a decir que continuamente están pidiendo respeto por las víctimas de ETA y nunca piden respeto por las víctimas franquistas. La posguerra, vamos, originó multitud, que lo sabemos, tanto en la provincia de Salamanca que yo he vivido, siempre de irlos a buscar de noche y matarlos arriba y abajo, y resulta que Pablo Casado dice, es que ahora, cuando dicen de abrir las tumbas donde se encuentran, es que ahora lo que quieren estos arcaicos es dinero y es no sé qué. Ese es el respeto que le tienen y no a las personas, que hay muchísimas. 124.000, señora, desaparecidos por la Totalmente. represión, durante la guerra y por la Nunca les he represión visto pedir franquista. respeto por esas familias y esas víctimas, jamás. Ahora sí, el respeto por las víctimas de ETA, que yo no comparto, ni muchísimo menos a ver si nos entendemos, pero nunca. Y para derribar ahí las estatuas de Franco y del otro, pues también lo apoyan. ¿Qué quiere que le diga? Los genes los tienen, pero intrínsecos. Y no digo nada más. Muchas gracias. En todo caso, no tiene... Esta oyente, tengo la sensación de que no va a votar al PP. Así que quien escojan Claro que como sí. líder le importará, seguramente tendrá menos interés que otros. Otra señora, usted dirá. Hola. Hola. Yo en principio De no los me candidatos. Yo en principio no me siento representada por ningún partido político, pero dentro del PP creo que hay gente válida y entre ellas pues está Soraya Sáenz de Santa María. ¿A usted le gusta? A mí me gusta, que posiblemente podría estar en el gobierno actual, porque el gobierno actual que hay ahora mismo pues me gusta mucho. Y posiblemente, si lo hacen bien, me reconcilie con ellos y los vuelva a votar. Pero O sea, usted ha votado a todos, ¿eh? yo he votado a todos. Y ha castigado en su momento. Castigado en está su bien, momento. bueno, está bien. Me Es parece que las un personas... votante crítico, eso está me bien. parece que se debe Claro. de ser crítico. Y Claro. entonces los gobiernos deben de estar formados por gente de diferentes partidos políticos, por gente válida, honesta y trabajadora. He dicho, muy bien. Vamos a ver qué más dicen a través de WhatsApp otros oyentes que nos escuchan.
Yo soy exvotante del Partido Popular y mi cambio de voto ha sido debido pura y exclusivamente al tema de la corrupción. Buenas tardes. Yo creo que el Partido Popular tiene en este momento una ocasión de oro para designar una candidata, una mujer. Creo que es un momento propicio, muy propicio, viendo la jugada que ha hecho el PSOE con lo de las ministras, para que él le tome la delantera y elija una mujer como presidenta del partido y como candidata a la presidencia del gobierno. Creo que no debería dejar pasar esa ocasión. Bueno, este oyente, por tanto, cree que Núñez Feijóo no sería el mejor candidato por tomar la delantera, porque es verdad que en el PSOE hay muchas ministras, pero el presidente sigue siendo un hombre, ¿verdad? Pero bueno, es que las que se han postulado o semipostulado, que son Santa María y Cospedal, yo creo que son personas quemadas y que de alguna manera llevan un lastre, ¿no?, de una época. Entonces yo no las veo buenas candidatas. En ese sentido veo mejor a Ana Pastor, que a pesar de que ha participado en toda esta etapa, sin embargo es una mujer que se ha mantenido fuera de los rifirrafes, de las luchas del poder y de la corrupción. Pero creo que tiene más posibilidades Feijóo, honestamente. Y yo no veo que esto sea, digamos, una estrategia, una jugada de poner mujeres ni en el gabinete o elegir una candidata, porque creo que es una expresión de lo que está ocurriendo en la sociedad. En mis clases en la universidad, más del 80% son chicas estudiosas y además estupendas, y yo creo que esto está pasando en toda la sociedad. Por lo tanto, el que haya más ministras o más mujeres con una vocación de liderazgo, yo encuentro que es lo razonable y no es una jugada. ¿No hay ninguna mujer más en el Partido Popular, al margen de las dos candidatas? Sí, dos candidatas supuestas. Bueno, estaba Cifuentes, pero... Bueno, no, Cristina Cifuentes seguramente hubiera sido el relevo, ¿no? ¿Creéis? Claro, bueno, ella era lo que pretendía, sí, era lo que pretendía. De hecho, se decía que después de Feijóo era la mejor colocada, pero evidentemente no sé, vosotros sabréis si hay más mujeres, hay otras mujeres, pero que yo no las veo. Pero dices que nosotras sabemos por el hecho de ser mujeres, o sea, como que las mujeres tenemos una conexión así. Pues si conocéis a alguna mujer más del Partido Popular en primera línea, también es verdad que cuando Zapatero ganó el Congreso no estaba en primera línea. Yo creo que al Partido Popular le hace falta hacer algo similar a lo que pasó, aunque lo ideal sería que sucediera de manera menos traumática en el Partido Socialista. A poca gente le gustó el resultado de aquel Congreso terrible y feroz del que salió Pedro Sánchez, pero lo cierto es que ha provocado una transformación en el partido que no parece que esté dando del todo malos resultados, y el PP tendrá probablemente que transitar esa misma vía, ese mismo camino. Y contra Zapatero había dos mujeres, que eran Matilde Fernández y Rosa Díez. Sí, amén de Bono. Sí, amén de Bono. Además, Bono, sí. O Bono, amén. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Me ha gustado mucho venir a Salamanca a hacer este espacio. Me ha encantado tener esta sala llena desde que hemos llegado hasta ahora que estamos a punto de marcharnos. Espero repetir y espero que la radio vista les haya gustado tanto como demuestran cada tarde por el conocimiento que tienen la radio escuchada. Gracias a todos. Gracias.